Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Qué gusto saludarles desde aquí, desde FB Producciones. Hoy vamos a aprender a subir un video a nuestro canal de YouTube. Es completamente fácil si usted sigue paso a paso cada una de las indicaciones que le vamos a dar en este preciso momento. Así es que acompáñenos a este nuevo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia. Antes de comenzar, vamos a limpiar el historial. Le damos clic en estos tres puntitos a mano derecha y nos dirigimos donde dice historial. Vamos hasta acá, le damos clic y automáticamente nos aparece el historial de búsqueda que hemos realizado el día de hoy. Esto lo vamos a eliminar porque son archivos que no nos sirven. Así es que damos clic donde dice borrar datos de navegación. Usted, amigo y amiga que nos está mirando en este momento, asegúrese que todas estas opciones estén marcadas, porque puede ser que se encuentre así con esta opción. Si usted le da a borrar datos, no va a borrarse absolutamente nada. Así es que enmarque cada una de las opciones que está en este recuadro. Cuando ya estén todas marcadas, ahí sí, con toda seguridad, dele clic donde dice borrar datos. Perfecto. Y automáticamente están borrados todos los historiales de navegación de nuestro navegador principal. Ahora sí, escribimos youtube.com. Vamos a darle clic. Se nos aparece una pantalla. Vamos a mano derecha. Aquí hay un recuadro que dice acceder. Vamos a darle clic donde dice acceder. Esperamos un poquito nada más. Y se nos aparece otra pantalla. Aquí usted tiene que poner su correo. Escribimos aquí pusimos el correo, en su caso su correo. Le damos en siguiente y aquí nos pide la contraseña. Cuando usted ponga su contraseña, le da en siguiente. Esperamos unos pocos segunditos nada más y nos redirige al canal de YouTube. Perfecto. Hasta ahí estamos completamente entendidos, ¿cierto? Vamos a mano derecha, aquí, en este círculo, le damos clic y ya nos aparece el nombre de nuestro canal. Aquí, clic donde dice tu canal. Y automáticamente estamos ya dentro de nuestro canal de YouTube, en su caso dentro de su canal de YouTube. Aquí viene el proceso de cómo vamos a subir nuestro video a nuestro canal. Nos vamos a la parte superior derecha y nos dirigimos a esta imagen que le estamos indicando en este momento, ¿sí? Vamos a darle clic ahí. Nos aparece dos opciones, la una que dice subir video y la otra que dice emitir en directo. Como en esta ocasión vamos a subir un video, entonces le damos clic donde dice subir video. Esperamos de la misma manera muy poquito tiempo y automáticamente se nos abre otra pantalla. Perfecto, aquí viene el proceso de subir el video a YouTube. Aquí en este círculo donde está esta flechita le damos clic. Y automáticamente nos dirige a nuestra PC, a nuestra computadora, a su laptop, desde donde usted está trabajando. Buscamos el video que queramos subir, le enmarcamos y le damos clic donde dice abrir. Comienza el proceso, está subiéndose su video a su canal de YouTube. Nos aparece una opción donde dice detalles, título obligatorio. Aquí usted tiene que poner el título de su video. En mi caso, este es el título que yo le voy a poner: cómo crear una cuenta de Facebook. Bajamos un poquito más y aquí nos pide una descripción. Aquí usted tiene que poner la descripción de lo que se trata su video. Voy a poner una breve descripción. No se olvide que en la descripción, esto ya depende de cada persona del video que haya subido, así es que usted ponga la descripción
de lo que se trata su video. Hasta ahí estamos completamente entendidos, ¿cierto? Seguimos bajando. Aquí hay una opción que dice miniatura. De la misma manera, si usted ya tiene lista su miniatura, le da clic donde dice subir miniatura, le redirige a su PC y usted sube la miniatura pues que usted ya tenga preparada. Seguimos bajando un poquito más. Por acá hay una opción que nos dice: este video presenta contenido creado para niños. Esta es una pregunta obligatoria y tenemos que responder obligatoriamente. Aquí tenemos dos opciones: sí es contenido creado para niños o no, no es contenido creado para niños. Usted tiene que darle clic en cualquiera de las dos opciones. Si el video que usted subió es un video creado para niños, ya sabe que esta es la opción. Pero si el video que usted subió no es un video creado para niños, entonces le damos aquí. En mi caso, no es un video creado para niños, entonces clic en esta opción. Avanzamos un poquito más y le damos en siguiente. Perfecto, vamos a darle aquí donde dice siguiente. Elementos del video. Usa tarjetas y una pantalla final para mostrarles a los usuarios videos relacionados, sitios web y llamados de atención. Esto, amigos y amigas, se utiliza cuando usted ya ha subido varios videos a su canal de YouTube. Entonces ahí podemos aplicar estas opciones que sí son muy importantes. Pero si usted está comenzando a subir su video, entonces esta opción todavía no la recomendamos. Vamos a darle clic donde dice siguiente. Y nos aparece otro recuadro. Visibilidad. Elige cuándo publicar el video y quién puede mirarlo. Con esta opción usted elige a qué personas quiere llegar con este video. Si usted quiere que su video sea privado, solo tú y las personas que elijas pueden mirar tu video. Si usted quiere que cualquier persona con el vínculo del video pueda mirarlo, le va a dar clic en no listado. Y tenemos la opción que es público, donde cualquier persona puede mirar tu video. Entonces, si usted quiere dar a conocer su video, la opción es público. Cualquier persona puede mirar su video, entonces le damos donde dice público. Bajamos un poco más y aquí hay una opción que dice programar. Selecciona la fecha de publicación del video. Esta opción sirve si de pronto usted quiere dejar programando su video para que salga a tal día y a tal hora. Si usted desea hacer esto, le da clic en programar y automáticamente le dirige a otra pantalla donde usted va a programar el día y la hora en que quiera que su video salga. De lo contrario, no hacemos absolutamente nada y seguimos avanzando. Vamos a darle clic donde dice publicar. Esperamos un poquito y listo, nos aparece esta opción que dice se publicó el video. Ya está subido el video a nuestro canal de YouTube. Cómo crear una cuenta de Facebook publicado. Aquí está la fecha del día de hoy. Comparte el vínculo. Si usted desea pues compartir el vínculo, este es el vínculo de su video, ya lo puede compartir a través de las diferentes redes sociales. Vamos a darle clic donde dice cerrar. Como podemos darnos cuenta, ya está subido nuestro video a nuestro canal de YouTube, ya nos aparece. Vamos a darle clic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Saludos cordiales. Perfecto, ahí está el video que nosotros acabamos de subir. Ya lo pueden mirar a través de su canal de YouTube. Aquí ya los amigos que miren su video le pueden dar me gusta, pueden comenzarse a suscribir y así sucesivamente pues usted vaya trabajando, vaya creando más contenido, échele ganas para que en un futuro no muy lejano también pueda monetizar su canal. Perfecto. Hasta ahí estamos completamente entendidos. Si usted llegó hasta aquí, felicitaciones. Si usted de pronto quiere seguir personalizando pues su cuenta de YouTube o el video que usted acaba de subir, lo único que tenemos que hacer es irnos donde dice contenido. Acá a mano izquierda le damos clic en contenido y como podemos ver, aquí nos aparece este recuadro. Si usted quiere de pronto editar algo del video que usted subió, simplemente le damos aquí donde dice detalles. Nos abre la pantalla y aquí está nuevamente todos los detalles que fuimos poniendo. Si usted de pronto en el título quiere aumentarle algo más, cómo crear una cuenta de Facebook, siente que algo más le falta poner, entonces simplemente usted sigue editando, no sigue escribiendo. En este caso vamos a ver si le aumentamos algo más. Cómo crear una cuenta de Facebook, pongámosle facilísimo. ¿Ya? Hagamos cuenta que esto es lo que yo quise aumentar. Cómo crear una cuenta de Facebook, facilísimo. Entonces ya le edité,
Entonces sigo avanzando. Esto también quiero ponerle un poco más. No me conformo con la descripción que le di. En esta ocasión compartimos un video de cómo crear una cuenta de Facebook. Completamente fácil. Es lo que quiero aumentarle. Seguimos bajando un poquito más. Acá hay otra opción pues que es muy importante que tenemos que darles a conocer a nuestros queridos amigos. Aquí está esto de las listas de reproducción. Esto de las listas me estaban preguntando. Esto sirve muchísimo cuando usted ya ha subido varios videos. Entonces usted puede seleccionar cada video que tenga a la lista respectiva. Pero si usted está comenzando a subir videos recién a su canal, entonces no le recomendamos. Vamos a darle clic donde dice mostrar más. Bajamos un poquito. Aquí hay una opción muy importante que son las etiquetas, ¿sí? ¿Para qué sirven las etiquetas? Las etiquetas son como palabras claves que usted puede poner relacionadas al video que usted acaba de subir. ¿Para qué ayudan las etiquetas? Para que cuando la gente esté buscando por YouTube algún video, estas etiquetas le ayudan muchísimo a que la gente llegue directamente a su video. Palabras claves que vayan relacionadas con el video que usted acabó de subir. En mi caso, pongámosle crear cuenta de Facebook. Le damos coma. Tutorial Facebook, coma o enter, le puede dar coma o enter. Y así usted puede ir poniendo más palabras claves, ¿sí? Este es un ejemplo nada más que les estoy poniendo. Recuerde que estas etiquetas son palabras claves relacionadas a su video. Vamos a avanzar un poquito más por acá. Vamos a darles los datos más importantes que necesitamos. Aquí hay una parte que nos dice ubicación y fecha de grabación. Si usted quiere poner la fecha, entonces le da clic en esta flechita y automáticamente le va a poner la fecha del día de hoy. Entonces va a aparecer en su canal de YouTube la fecha en que subí el video. Si usted quiere aquí poner la ubicación del video, también lo puede poner. Estos son datos opcionales, ¿no? Si lo quiere o no lo quiere poner. Perfecto. Aquí donde dice licencia, sí le recomiendo que le dejen tal como está, licencia estándar de YouTube. Bajamos un poco más y aquí hay una opción que dice categoría. Agrega tu video a una categoría para que los usuarios puedan encontrarlo más fácilmente. Vamos a darle clic y aquí nos aparecen muchas opciones. Usted tiene que elegir la categoría a la que esté relacionado su video. Cine y animación, automóviles y vehículos, música, mascotas, hay muchas opciones. En el caso mío, como lo mío es de ciencia o tecnología, entonces vamos a buscar la categoría relacionada al video que acabo de subir. Puede ser educación o puede ser ciencia y tecnología. Vamos a dejarlo en ciencia y tecnología. Perfecto. Avanzamos. Aquí hay otro puntito muy importante también que me estaban preguntando. Visibilidad de los comentarios. Usted tiene aquí varias opciones para los comentarios de las personas que pueden opinar sobre su video. Permitir todos los comentarios. Dejar los comentarios potencialmente inapropiados a espera de revisión. Dejar todos los comentarios en espera de revisión o inhabilitar los comentarios. Entonces usted elige la opción que usted desee. Vamos a ponerle la opción permitir todos los comentarios. Eso quiere decir que todos los comentarios que ingresen, usted lo va a poder mirar. Ahí estamos completamente entendidos. Existen más opciones, ¿sí? Pero estos son ya opciones avanzadas. Les estamos dando las opciones más básicas. Cuando hayamos finalizado de editar, no se olvide de darle clic donde dice guardar. Si usted no le da clic donde dice guardar, no se van a producir los cambios. Guardar. Vamos a darle clic donde dice guardar. Amigos y amigas oyentes, esperamos que este video les haya servido muchísimo. Cualquier duda o comentario, con toda confianza, nos pueden escribir bajo este video. No se olviden de suscribirse completamente gratis, de activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, usted sea la primera persona en que lo pueda mirar. Soy Freddy Valdivieso, desde aquí, desde FE Producciones, y nos estaremos mirando en el próximo video. Hasta pronto.